Entonces me siento muy arropada. Tendencias más que curiosas y otras muy peligrosas en redes sociales. Pasajeros que hacen aterrizar un avión por problemas estomacales, relaciones tóxicas o decisiones de políticos que no hay por dónde pillarlas. Pues todas estas locuras y muchas otras más en Crónicas de Manicomio. Pulso económico de viernes que, pues como es tradicional, vamos a arrancar mirando qué tal ha ido al IBEX. El IBEX que cierra una semana con un aumento del 2%. En el último día, la última sesión, 0,82% de alzas. El índice general termina en 10.140,8. Algunos valores han aprovechado el día. Es el caso de los valores turísticos. Por ejemplo, IAG, la que más sube, la holding de Iberia y de Vueling, 2,87 arriba. El grupo hotelero Meliá, 2,32 arriba. En tercer lugar, Solaria, 1,89 arriba. Y en el otro lado, en el lado contrario, donde preponderan las ventas, la que más terreno cede hoy es CaixaBank, que se deja 0,46. En segundo lugar, Redella, que se deja 0,20. Y en tercer lugar, Celnex, que se deja 0,11. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los titulares de lo que me imagino será más discutido y discutible sobre esta mesa de análisis económico que montamos cada día para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico tenemos que hablar de la recaudación extra del IRPF, que se eleva a unos 9.000 millones extra hasta octubre, mientras el impuesto de sociedades se desacelera. Vamos a ver qué significa todo esto. Y hablaremos también del sector manufacturero español que sigue marcha atrás. Esto se mide por el PMI y ya saben que, pues eso, cuanto más abajo esté de 50, más nos duele. 45,1 en octubre y veníamos de 46,3. Así es que por ese lado el sector manufacturero no nos da tregua. Les presento ya a nuestros invitados esta noche, don José Ramón Riera, economista y escritor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todos. Me alegro mucho. Y don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato Uso. Buenas tardes, hola, bienvenido, buenas tardes. ¿Todo bien? Encantado, estupendo. Bueno, pues echamos un repaso al IBEX porque esto es formidable. Cerramos el mes de noviembre muy exitosamente. La semana ya les contaba antes, 2% de aumento. Parece que empezamos diciembre sin vértigos, máximos desde 2018 y algunos se aventuran y hacen sus pronósticos. Es el caso del Santander, que augura que el año que viene la bolsa va a crecer del orden de un 10%. Bueno, ¿qué os parece? Hombre, vamos a ver, la única noticia buena que tiene el presidente del gobierno, sí. Es decir, hoy por lo menos puede apuntarse que gracias a él la bolsa está disparada, porque el resto de los indicadores y el restito de las noticias que ha tenido entre ayer y hoy son para meterse... Sí, de nota. Sí, son de nota y para meterse en un cuarto oscuro y que no le vea a nadie. Sí. O sea, con lo cual, pues felicidades al presi. Bueno, yo no tengo tan claro que esta subida de la bolsa tan, iba a decir espectacular, pero la verdad es que ha sido un roule. Ha sido potente, ¿no? Hemos acabado por encima de los 1.100, quien lo iba a decir hace un mes, ¿no? Y sin embargo ha sido espectacular. Pero bueno, yo no creo que tiene que ver más con la situación global de los mercados que con la situación de la que puede haber dicho no el presidente, ¿no? Lo digo por aquellas cosas de la ironía, a veces José Ramón, que no se entiende mucho, ¿no? Lo digo porque esto ha sido de alguna manera lo que ha pasado en todas las bolsas europeas, ¿no? Que han pegado un tirón considerable, han acabado bien y empiezan en diciembre fuertes. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Una, hasta cuándo va a subir este tironcito, que yo creo que se empieza a enfriar y ya empieza a ralentizarse, que va a haber un parón, seguramente se van
aprovechar algunas situaciones para vender y comprar, y sobre todo, digo, veíamos el caso de CaixaBank, ¿no?, donde la recomendación que hay, aunque está a la baja, es precisamente compra ahora que está a la baja, porque CaixaBank seguramente sea un valor seguro. Con esto no estoy diciendo que cada uno que haga lo que quiera, pero lo digo por poner un ejemplo seguramente muy sencillo. Entonces yo creo que se ha anticipado el famoso rally de Navidad y vamos a ver cómo acabamos el año, que yo creo que si acabamos por encima de los 1.000, nadie no lo esperábamos, con lo cual bienvenido sea. Y si es por encima de los 1.100, pues nada, 1.000 sobre hojuelas. Desde luego. Los bonos estadounidenses parece que han tocado techo, pero, oiga, es que registran su mejor mes en casi 40 años. Sí, hombre, vamos a ver. Los tipos de interés en Estados Unidos están en el 5,5%, o sea que es lógico que el bono americano cotice con un tipo de interés muy alto. Lo que no sé es cuánto puede aguantar, porque ya si realmente la economía americana parece que ya da síntomas de que la inflación quiere tirar para abajo, con lo cual en algún momento determinado el banco, la Reserva Federal tendrá que decir alto, ya no voy a subir más, y a partir de ahí veremos a ver cómo responden esos bonos americanos. En cualquier caso, esa cotización tan alta afecta mucho a los países emergentes que emiten deuda en moneda americana, en dólares, porque nadie compra su deuda emitida en moneda local, caso de un México, el caso de un Pakistán o de otros muchos países en los cuales al estar este tipo de interés, ellos no les queda otro remedio que emitir su deuda a mucho más tipo de interés y les está haciendo mucho daño, ¿eh? Bueno, yo creo que el bono americano, es decir, estadounidense, para ser más exactos, a 10 años ha bajado, digo, más allá de que estas ediciones, yo creo que ahora está en el 4,3, llegó a estar hace poco en el 5, o sea que, con lo cual dice, bueno, parece que las cosas se van enfriando y que de alguna manera los tipos se acomodan a esa sensación de que hay de que la subida de tipos se paraliza, que ya no van a subir más y que lo que se empieza a ver es cuándo van a empezar a bajar. Entonces, algunos pensamos que para principios del segundo trimestre del año que viene puede ser una buena ocasión, y eso mimetismo con Europa, lo digo porque van muy en paralelo, ¿no? Es decir, al final mantenemos un diferencial de un punto con respecto a Estados Unidos, y eso lo vemos con la propia deuda española o la deuda alemana, que está la alemana creo que está en el 2,3, 2,4, y la española a 10 años en el 3,4, ¿no? Bueno, pues ahí aguantamos. Y ojo, que por primera vez ha bajado el Euribor. O sea, ha pegado este mes, podemos decir que ha bajado por encima del 4, pero sí. Está a punto, ¿no? Entonces me parece que es un indicador de que las cosas se están enfriando. Yo creo que afortunadamente para las economías domésticas. Bueno, lo que yo no tengo duda es de que veremos antes empezar a bajar los tipos de interés en Estados Unidos que en el Banco Central Europeo, que son un poco más timoratos, por decirlo así. El Banco Central Europeo, por cierto, empezará el año abriendo un nuevo melón, un nuevo debate, el de la reducción de su balance. ¿Eso qué consecuencias tiene, por ejemplo, para España? Bueno, vamos a ver, lo primero, ya lleva reduciendo su balance. Pero muy levemente. Muy levemente. Bueno, ya ha reducido 200.000 millones de euros. Sí, muy poquito ya, pero lo ha hecho en el último año, excepto en el mes de septiembre, que tiró 200.000 millones, es decir, más al mercado, si no estuviésemos estado, 87.000 millones más al mercado, si no estaríamos casi en 300.000 millones de reducción. Es lógico, es decir, uno de los motivos por los cuales tenemos esta inflación es que imprimió 3,28 billones de euros, le dio a la maquinita, es decir, para comprar deuda, que le dio dinero a los estados, y él metió papelitos. Ahora algunos de los papelitos van a empezar a vencer, y lo que dice es, en definitiva, pues vale, pues van a vencer, me van a devolver el dinero y yo no voy a hacer otra cosa. Es razonable. Eso puede permitir otra cosa, y es que, si se confirma que en la eurozona se baja un poquito más, es decir, la inflación, recordemos que estamos en un 2,9, España ha bajado 0,3 este mes, si se produjese una bajada en la eurozona más o menos equivalente, estaríamos en 2,6 en la eurozona. Ya no tiene sentido seguir siendo un talibán, es decir, más allá de aguantar ver el primer trimestre, a ver qué pasa, pero yo estoy con José Luis. Si las cosas van en este ritmo y encima quitamos masa monetaria del mercado, no queda otro remedio que bajar los tipos de interés el primer trimestre del 2024. Vamos, sí o sí.
Sí, yo creo que los tiros van a ir por ahí. De todas maneras, es decir, esto lo que afecta fundamentalmente es en la situación de la compra de deuda que venía haciendo el Banco Central Europeo a los distintos estados, y especialmente al nuestro, ¿no? Es decir, que no nos olvidemos. Y lo que está claro es que ya el año pasado, la pandemia frenó todo este tipo de actuaciones, y el año pasado se enfrió este tipo de situaciones, y lo que han dicho es que ya no van a comprar más. En todo caso, nos van a ayudar en, de alguna manera, la refinanciación de algunos vencimientos que pueda haber, pero nueva deuda está claro que no, o sea, con lo cual tienes que irte al mercado a colocarla, y en todo caso vamos a ver si el Banco Central Europeo te permite en algunos condicionamientos algún vencimiento de deuda que te pueda refinanciar y te pueda otra vez volver a colocar, pero poco más, con lo cual todo se enfría, y yo creo que por ahí van los tiros. Fíjate que el Banco de España tiene en estos momentos 412.000 millones de euros, pero llegó a tener 423.000 millones, que ha reducido 10.000, no es nada, ya sé que no es nada, pero bueno, pero ha reducido en 10.000 millones su nivel de deuda española, con lo cual ya hay síntomas de que más no va a haber. El Banco de España no va a tener más deuda en nombre del Banco Central Europeo, porque el mensaje es clarísimo, se acabó. Bueno, vamos con el planeamiento de lo que los datos nos dicen de cómo va la cosa fiscal. Con fecha de octubre o hasta el mes de octubre incorporado, la recaudación por IRPF ha tenido un plus, un extra, de 9.000 millones de euros, y el impuesto de sociedades, como también no hace falta ser un mago para predecirlo, pues se está desacelerando a marchas forzadas. ¿Esto qué significa? No, primero, vamos a ver. La recaudación del IRPF sigue estando un 9,6 por encima del año pasado, que significa que el año pasado fue el récord más absoluto, con lo cual este año nos hemos vuelto a disparar. Con una inflación en octubre del 3,5, que esté la recaudación en el 9,6 significa que el Gobierno está cargando todos los ingresos en el IRPF, que es de donde está sacando la masa a mollar, porque el impuesto de sociedades solo ha crecido un 3,3 y el IVA un 0,9. Es más, en el mes de octubre el IVA ha caído en recaudación con respecto a octubre del año pasado. Eso lo dice todo del consumo, ¿verdad? Y si miramos 10 meses, hay 5 meses en el que el IVA cae, y solo en la media estamos un 0,9, que significa 685 millones más de recaudación en este tema. Vamos a ver, sí, aquí está un parón, hay un parón en la economía del consumo, consecuencia de el más 9,6% en la recaudación del IRPF, unos tipos de interés que, aunque se hayan puesto el Euribor en el 4, sigue siendo el 4%, y claro, la situación para las familias es tremendamente complicada, porque además es que les están quitando la liquidez al no querer deflactar el IRPF. Pero fíjate que en paralelo a ese crecimiento, iba a decir descomunal, pero vamos, digamos bastante potente el IRPF, lo que hay es una caída brutal de la renta disponible de los hogares, precisamente por eso, ¿no? Entonces me parece que es la falta de equilibrio, lo que hemos dicho, hay que deflactar las tablas, no solamente a las rentas más medianas, porque si tú me dices que a partir de los 20.000 me va a deflactar, oiga, es que la gente que gana menos de 20.000 no declara, con lo cual no me cuente usted películas, ¿no? Entonces hay una gran masa media de gente que declara, que son los que están generando ingresos. Al final, ¿quién mantiene el Estado? ¿Las rentas superaltas? No, porque son las que se escaquean o tienen capacidad de escaquearse, empleando un término coloquial. Hay menos, Y también hay menos, pero quiero decir, al final las rentas medias altas son las que al final pagan. Y luego, que no se nos olvide, que ese 8%, una buena parte de ese 8% que se incrementó el año pasado a los pensionistas, 2 o 3 puntos de lo mismo se lo ha llevado el IRPF, y ha supuesto un incremento brutal. Con lo cual, bien, con el IVA nos pueden contar un poco de película. Oiga, como he bajado el IVA a los alimentos, algunos, pues ha caído un poco la recaudación. No, el IVA se explica precisamente por la caída del consumo. Y el consumo no crece porque no hay liquidez en los hogares, por tanto, porque la renta disponible ha caído. A partir de aquí, nuestra economía no funciona si la demanda interna no funciona. Y eso es lo que se está colapsando. Y, por tanto, o usted inyecta liquidez en los hogares o esto no sale. Y no hay varitas mágicas. Vamos. No hay varitas mágicas, y sí la hay, que es hacer que la demanda interna crezca, y solo hay una manera, deflactar el IRPF. Es que si no... Y eso no implica una bajada de impuestos, sino simplemente adecuar a la realidad. Bueno,
me gustaría conocer sobre todo su opinión, José Luis, a propósito de las medidas que se están anunciando para estimular que los desempleados acudan al mercado de trabajo, para que pierdan el desempleo si es que renuncian a ofertas del SEPE. Yo no conozco a nadie que haya tenido ninguna, pero bueno, ahí está la cosa. Y luego todo este lío de las negociaciones del salario mínimo interprofesional. Bueno, como diría ya el Destripador, vamos por partes, ¿no? El tema de la modificación de los subsidios de desempleo, lo que es la prestación contributiva, no se está hablando de tocarla. Nosotros creemos que esa es una de las que habría que tocar, por ejemplo, porque no tiene sentido que si yo no he consumido toda la prestación, me quedan, por ejemplo, 3 o 4 meses de paro y me incorporo a trabajar y genero una nueva prestación que me lleve 2 o 3 meses, tengo que optar por la nueva o por la vieja. Y una de las dos la pierdo. Oiga, si no tiene sentido, haga usted un todo continuo con el tope de, porque eso al final dificulta la entrada y salida del desempleo. Oiga, si me quedan 2 meses de desempleo, los quemo. Pues los quemo, porque no me va a dar para más. Con lo cual, mire, a nivel de anécdota me acuerdo de una cosa que me decía un parado, es decir, que le habían llamado de un programa de televisión y lo hicieron bien en el programa, le dieron de alta ese día en la Seguridad Social, le pagaron, pues no sé, eran 100 euros, o lo que fuese por ir, tal y cual, estupendo. Menudo bollo, se echaron las manos a la cabeza después, porque tuvo que salir del paro, volverse a inscribir en el paro, con lo cual paró un día, pero al final... O sea, un bollo, ¿no? Oiga, no puede ser que con el tema estas cosas sean tan complicadas de hacer. Eso tiene que ser mucho más ágil, entradas y salidas y cómputo continuo para acumular desempleo. Con el tema de los subsidios, que es lo que se quiere de alguna manera retomar, hay mogollón de subsidios, mogollón, quiere decir, hay una docena de distintos subsidios. Nosotros creemos que lo ideal sería agruparlos todos bajo una denominación que a nosotros nos gusta más, que es la renta activa de inserción. Quitarle el tope de edad, por tanto, que pueda ser, que no esté vinculada a tener más de 45 años, ni a cargas familiares, y que sí sea serio el compromiso de buscar empleo de manera activa. Y eso implica ese compromiso. Claro, aquí el tema es, no solamente el trabajador tiene que buscar empleo, es que la Administración tiene que facilitárselo, ¿no? Y el problema es que el SEPE no facilita esos puestos de trabajo. Entonces, aquí me parece que se comenta poco, es uno de los que yo creo fracasos de la nueva ley de empleo, que si recuerdan tenía que ver con la obligación de las empresas de comunicar las vacantes al SEPE. Si las empresas no comunican las vacantes, pues ¿cómo encajan oferta y demanda, no? Pues esto es muy complicado. Entonces me parece que el gran fracaso de los servicios públicos de empleo es la intermediación laboral, es la falta de unas políticas activas de empleo, que es lo que realmente es importante, y no podemos demonizar al trabajador. Yo no conozco a ningún trabajador que se le ofrezcan un curro en condiciones, lo quiera. Hombre, es que es así, ¿no? Entonces, y con la legislación actual, si tú rechazas 3 veces un puesto de trabajo adecuado a tus circunstancias, pierdes la prestación, con lo cual eso ya está. Entonces, aquí me parece que el problema de fondo es que volvemos a tener Europa que presiona, la señora Calviño antes de irse quiere dejar ese tema apañado, la señora Díaz dice que no, y de repente también sale la nueva ministra, que no recuerdo el nombre, de Seguridad Social, que dice, oiga, que yo también tengo algo que decir aquí, ¿no? Pues oiga, aclárense, por favor. Sí, vamos a ver, hay una de las cosas que has dicho más claras, es decir, que es, yo no conozco ningún español que ofreciéndole un puesto de trabajo lo rechace. Es que, perdóname, el sentido común de los españoles es decir, si tengo una oportunidad de trabajar y estoy en el paro, ¿voy a dejar de hacerlo? Ni por casualidad. O sea, gane 100 euros más que estando en el paro o exactamente la misma cantidad. La gente quiere trabajar y se siente mucho más a gusto yendo todos los días, siendo productivo y aportando valor. Lo que hay que hacer es modernizar el entorno del modelo de trabajo, que no está modernizado, no lo hacemos fácil, lo hacemos todo muy complicado, lo acabas de explicar de maravilla. Sí, oiga, yo de acuerdo, me puedo ir al paro y estar 3 meses y he consumido y consumo 3 meses de paro, pero si he estado durante 20 años trabajando, oiga, no me quite usted en estos momentos los 21 meses que me quedan de desempleo, porque si me vuelvo a colocar, resulta que he perdido 21 meses. O sea, es decir, usted está loco. Es decir, hay cosas que el sentido común no admite. Entonces eso hay que... Nosotros decimos que esa es la mochila que es la que hay que poner en marcha, la mochila de la prestación por desempleo, ¿no? Para que sea todo acumulativo. Esa sería una buena reforma y una reforma realmente útil, ¿no? Como en la mayor parte de países europeos. Sí, pero aquí es que somos muy peculiares, ¿no? Para esta cosa. Ahora ya empezaremos a discutir si el subsidio de desempleo para mayores de 52 se pasa a mayores de 55, que se dicen que nos vamos a 60. Oiga, a la gente que está en esa situación,
lo que tiene de ventaja ese subsidio no son los 480 euros, sino es que se empieza a mantener la cotización y la seguridad social. Y por tanto, al final de tu vida laboral, claro, me refiero, no te crujen tanto como te crujirían si no estuvieses cotizando en ese periodo de tiempo. Y esa es la realidad, y eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Y con respecto al salario mínimo que planteaban, entonces nos parece que, vamos, yo alucino con esta cosa que llaman el diálogo social. Se reunieron el jueves, entonces salen y dicen, no, el Ministerio no ha hecho ninguna propuesta. Oiga, pero en la prensa la señora Díaz ha dicho que quería una cosa en torno al IPC, ¿no? Al IPC medio. La COE ha dicho que el 3. Los primos de Zumosol, UGT y Comisiones han dicho que, bueno, que se mantenga el poder adquisitivo, pero que un poco más de... Bueno, aclárense ustedes, ¿no? A ver de qué carajo es esto, para lo que sirve. Entonces, nosotros somos partidarios de que el salario mínimo interprofesional suba, que su adecúe, que no pierda valor, obviamente, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque es una forma de generar liquidez en algunos hogares que tienen muy poco, que se pueda dinamizar el consumo, etcétera, y que al final sigue siendo una referencia para la negociación de los convenios colectivos. Y ya está, o sea, que no tiene más historia. A nosotros, yo he echado una cuenta, entonces el 3,8, que es el IPC medio, que sale de interanual noviembre-noviembre. Hombre, si yo le pongo 1,5 puntos, 1,8 de recuperación de poder adquisitivo, no olvidemos que los alimentos han subido el 10. Hombre, pues hombre, la gente come, y por tanto, a ver cómo, si le subo solo el 3,8, pues no le da para llegar al 10. Ni tan, vamos a partir peras, por tanto, quedarnos en el entorno del 5,5, 5,6, 5,4, me da igual, en ese entorno que supone estar en torno a los 1.140 euros, una cosa así, que no es para tirar eso, en términos netos, es quedarse por debajo de los 1.000 euros, con lo cual, bueno... Sí, no, vamos a ver, yo entiendo la posición de una organización como la tuya. Lo que hay que mirar también la situación económica de las empresas. O sea, esto puede... O sea, una subida de la que tú propones... No te digo que... Vamos a ver, en fin, no es lo mismo esa subida para una Telefónica, para un Repsol, para un BBVA, para un Santander, que para una pyme de 4 empleados, en los cuales hay 3 que cobran el salario mínimo interprofesional. Es que lo mismo se la llevan por delante. O sea, y hay que ser realistas. Es decir, es que no tiene nada que ver cuando las grandes empresas, que bueno, pues tienen una capacidad económico y financiera y además una forma de poderse financiar si necesitan en un momento determinado caja para hacer cualquier tipo de cosa, que una pyme que hoy tiene cerrado el grifo de poder pedir un préstamo al banco. El banco, como lleves un balance que esté un poquito tocado y no hay una sola pyme que no lo tenga tocado, o por arriba, o por abajo, o más, ojito, que a determinadas medidas se puede llevarse por delante a muchas pequeñas y medianas empresas, y esa parte de los autónomos que son 2, 3 trabajadores, lo mismo caen, lo mismo cierran. Sí, José Ramón, me parece que eso sí. No, pero fíjate que yo quiero en ese sentido darle la vuelta a ese argumento en el sentido más positivo del término. Digo, entrar en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso. Quiero decir, si yo que tengo 2 trabajadores consigo, porque al final son 80 euros con cargas sociales más al mes, etcétera, esa persona tiene más liquidez, le puede comprar a mi vecino, que es otro autónomo que tiene 2, y por tanto le va a ayudar a mantener el negocio y por tanto a que esos trabajadores que tiene él los pueda mantener. Mientras que si lo que vamos es contrayendo, al final todo se va reduciendo, ¿no? Entonces la apuesta, seguramente que es arriesgada, que es un poco ilusionante, pero oiga, vamos a intentar expandir un poco la economía y no a constreñirla más. Y este es el tema de fondo. Es decir, no pensemos en los términos del salario mínimo, que eso solamente sirve en el coste de la empresa, sino lo que generas en la empresa de al lado. Es decir, con mi dinero que yo, con esos 50 euros que tengo de más, puedo tomarme 2 cafés más al mes. Pero a la vez que haces eso, porque el mismo gobierno que suma el 6% no ayuda a las pequeñas y medianas empresas inferiores a 10 trabajadores, hacer una reducción de las cotizaciones sociales. Y entonces sí que a lo mejor puedes acometer la subida del salario mínimo interprofesional y llevártela a un 6% y a la vez ayudar al empresario pequeño de los de menos de un número determinado de trabajadores con una bajada de las cotizaciones sociales. Porque si no... Perfecto. Y más importante que eso, José Ramón, que es importante lo que está diciendo, no tengo ningún problema y nosotros lo hemos puesto en algunos papeles, oiga, que hay que ayudar sobre todo a la pequeña empresa, es el tema de que se actualicen los precios públicos con el salario, que eso es básico. Es decir, muchos de estos autónomos, de los que tú estás hablando, trabajan para corporaciones locales. Oiga, si yo tengo que subir
el sueldo de mis trabajadores y usted no me sube el valor de la contrata, sí que me lleva usted a la ruina. Por tanto, automáticamente, es decir, igual que se aprueba el salario mínimo, usted tiene que actualizar los precios de las contratas públicas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa última parte. Bueno, no tenemos tiempo para más. Sí tenemos tiempo para contarles que el Gobierno ha entregado el 61% de la lista de los 100 receptores de ayudas europeas más importantes de todo este periodo que llevamos. El 61 nombres de 100. Eso es lo que han sido capaces, después de mucho batallar, la Unión Europea para conseguirlo. En fin, bueno, pues mi agradecimiento a ustedes dos por estar aquí, por sus opiniones todavía más, y a ustedes les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política, que no es poca cosa.